significa de un Dios extremadamente poderoso, para el cual nada es imposible, que Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, es lo mismo. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dice Dios. Lo que para ti es imposible, para mí no lo es, porque yo soy Dios fiel y verdadero. Él no miente, ni es hombre para que se arrepienta. Por eso es fiel y verdadero, porque no hay trampa, no hay engaño, no hay mentira en Él. La verdad solo reside en Él y de Él viene. Fiel porque se ajusta a lo dicho, no sale de lo dicho. Por eso es todopoderoso, por eso es omnipotente. Y habitar bajo su abrigo es estar contenido dentro de su presencia, o bajo la soberanía del reino de los cielos, que es lo mismo, es la presencia de Dios. Por eso allí de nada tienes necesidad, de nada tengo necesidad. Y como de nada tengo necesidad, no hay que pedir si todo es suplido. No existe la sensación de necesidad o ese vacío. No existe, porque tienes todo, puedes todo, sobreabundantemente te es suplido todo, te es dado todo. En realidad esa es la expresión correcta. Te es dado todo sobreabundantemente. Y si te es dado todo sobreabundantemente, entonces no tienes necesidad. Por eso nosotros honramos a Dios con nuestras vidas. Le honramos con nuestros labios cuando declaramos que le damos gloria, honra, por lo que Él es, con un corazón agradecido por Jesús, por ese amor mostrado hacia nosotros, por lo que Él hizo, por lo que Él nos dio. Que es esa victoria para ti, para mí hoy. Por eso nosotros honramos a Dios por su fidelidad, por su amor, su misericordia, su benignidad, su bondad, su paciencia, su mansedumbre. Por eso en esta noche, Señor, una vez más nos presentamos ante ti, para que tú puedas hacer lo que quieras hacer. Disponemos nuestro corazón una vez más. Te decimos: heme aquí, Señor. Te damos el lugar para que tú añadas hoy un poco más
labios. Te honramos, te adoramos, te adoramos, te levantamos en alto, te exaltamos. Hijo de Dios, de gratitud, de amor. Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él es el buen pastor, Él es tu hermano mayor, Él es el consolador, a quien Jesús envió. Es el que te enseña todas las cosas, el que te guía a toda verdad, el que te recuerda todas las cosas, el que va haciendo esa labor en ti y en mí, hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es ese carácter perfecto, santo, para ser luego revestidos con un cuerpo de gloria, habiendo sido ya justificados por Jesús, vamos siendo santificados. Por eso le honramos, le adoramos y le bendecimos a Él. Te adoramos, te bendecimos, te honramos. Tú eres Dios, porque tú eres Rey, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú eres el único Dios, tú eres el único Dios, Dios incorruptible, aquel que salió venciendo y para vencer. Todo ha sido puesto bajo el estrado de tus pies. Autor y consumador de la fe. Te amamos, Jesús. Te honramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te voy a pedir si puedes ponerte de pie un instante para terminar ya, pero lo vamos a culminar de otra forma. Lo vamos a hacer nuevamente con un cántico de alabanza y adoración a Dios, pero que sea como una oración para ti y para mí. De hecho, cuando alabamos acompañados con una melodía, es una oración. Dice que sube como luz fragante delante de la presencia de Él. Entonces, te invito a que lo hagas junto con nosotros, que lo hagamos todos juntos en un mismo sentir, adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, espíritu, dándole gracias a nuestro Dios, honrándole, como dándole gloria por lo que Él es. Del Altísimo
única imagen valedera es la del Padre Celestial, pero como no lo vemos y tampoco lo conocemos ni lo entendemos 100%, no llegamos a disfrutarlo. Y tampoco podemos llegar a disfrutar 100% estar al abrigo del Altísimo. Esa es la presencia, es como que un pedacito del cielo desciende y es como si estuviéramos allá. Es una presencia a donde realmente es una atmósfera, a donde de nada hay necesidad. Entonces, tenemos que llegar a reconocer la necesidad que tenemos que se nos imparta esa medida de fe, esa medida de amor de Dios, esa medida de obediencia se perfeccione en nuestras vidas para poder empezar a deleitarnos y amar lo que es la sombra, el abrigo del Omnipotente. Sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ganó como gracia, pero también sabemos que tenemos que creerlo, o sea, es por fe. Y a veces la fe no es tal, o no es tanta, o no es la que debería ser, porque se ha ensuciado en el cristiano a través de la religión. Ese espíritu religioso ensombrece lo que es el brillo de la fe. La fe es un brillo, es un privilegio, es algo inefable, no se puede explicar, es un componente, el más importante componente del carácter de Dios. Por eso Él mismo dice que sin fe no le podemos agradar. Entonces, tenemos que aprender a deleitarnos en ese abrigo del Omnipotente, esa presencia de Dios para cada uno de nosotros en nuestros hogares, a donde vamos, en cada lugar, a donde nos traslademos. Por eso, todo lo que pise la planta de nuestros pies tiene que ir al abrigo del Altísimo. Es decir, es algo en el cual nos tenemos que deleitar, y es más, tenemos que anhelar tenerla, y si en algún momento pareciera que no está, desearla, es decir, extrañarla. Así como a veces se extrañan a seres queridos, bueno, en realidad el ser querido, más querido debería ser amar a Dios sobre todas las cosas, pero claro, amar a alguien que no lo alcanzamos a conocer y entender porque no lo vemos y tampoco hemos recibido todo lo que es su presencia en cuanto al carácter, en cuanto a lo que es la santidad perfeccionada. Él es el santo hecho perfecto, nosotros no. Entonces nos cuesta. Pero por eso, sabe que a veces hay una unción, hay una gracia que desciende. Es como que de pronto, ante ciertas adoraciones o alabanzas o cánticos, es como que se ve que el Espíritu de Dios en ese momento abre el cielo para soltar ciertos aspectos que respalden esa alabanza. Y ahora nosotros estamos abriendo nuestra boca, estamos cantando al abrigo del Altísimo. Castillo mío, fortaleza mía. Pero esto tiene que llegar a ser una realidad, no de labios, sino tiene que ser en nosotros una manera de vivir. Entonces, tenemos que reconocer que necesitamos eso, porque no lo tenemos, no podemos participar totalmente, absolutamente, 100% de lo que es eso. Así que vamos a abrir nuestros corazones, vamos a tomar un poquito más de tiempo, porque esto trae una unción, trae una presencia muy específica del Espíritu Santo. Y saben que es el Espíritu Santo el que hace la obra. La obra ya la hizo Cristo, pero el que la baja, el que la trae, la imparte a cada uno de los cristianos, es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que honrarle, tenemos que aprender a ser sensibles a lo que Él quiere hacer. Entonces, vamos a aprovechar, en buen sentido esto que digo de aprovechar, pero hablo así para que nos entendamos. Vamos a aprovechar esta presencia que va dirigida absolutamente a Padre de Naciones. Nuestro Padre Celestial está buscando padres espirituales o padres de naciones. Para ser hijos espirituales hay que ser papá espiritual. Y eso es algo que está adoleciendo, está carente, no abunda eso, está muy escaso hasta este tiempo. Y en este tiempo que viene, Dios va a volver a soltar un nuevo tiempo de padres de naciones, hablo de Argentina. Entonces, pero sabe que nosotros formamos parte dentro del proyecto de Dios, del plan de Dios, de eso. Entonces,
Tenemos que recibirlo. ¿Para qué? Para disfrutarlo, para aprender cómo es eso, para poder discernir y para poder amar eso. Y entonces poder darle el valor que tiene y poder entender lo que es de verdad, por presencia, por transformación, por carácter impartido, carácter de Dios impartido, lo que es eso. Entonces, para estar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, tenemos que recibir el carácter de Padre de Nación. Si usted quiere saber, Padre de Nación. Entonces, esto no está planeado, esto se ve que lo digo de parte del Espíritu Santo porque lo estaba ahí, estaba viendo. Se abrió el cielo, sabe que no, esto no está planificado, yo ni sé la alabanza, la adoración, no sé lo que ellos hacen, ¿verdad? Preparan bajo la dirección de Dios, pero Dios ha tomado ese cántico, lo ha tomado y lo ha tomado para ungir lo que es ser un padre de nación y para poder disfrutar como papás espirituales. Nosotros somos papás humanos muy malos. El que crea que es buen papá está equivocado. El único Padre bueno es Dios. Así que como todavía no lo conocemos adecuadamente en su magnitud, porque nos falta recibir más de su carácter, no está hecha esa obra. Entonces ninguno podemos ser papá bueno, por más que nos esforcemos y querramos hacer de la mejor manera las cosas. Nunca llegamos a esa medida, porque para eso la tenemos que recibir. Entonces, pero vamos a recibirla, vamos a entender cómo es esto. Yo le estoy contando, recíbalo así, como que le estoy contando algo, si es que usted no se ha dado cuenta, porque puede darse cuenta. Pero por las dudas yo le transmito lo que el Espíritu de Dios está incorporando y lo que significa. Entonces, esta explicación lo hago como para que sus corazones se abran al entendimiento y le den la libertad al Espíritu de Dios para que se incorpore con más presencia, con más intensidad en ese aspecto que es ser un papá espiritual, digo, ¿no? No importa el género, varón o mujer, padres espirituales. Claro. Porque si usted va a analizar por género, allá arriba la esposa de Dios somos nosotros, o sea que no podemos analizar por género humano. Es un concepto espiritual, profético. Así que vamos a recibir esos aspectos del carácter de Dios y que tiene que ver con ser padre de nación y poder deleitarnos en lo que la importancia del abrigo. Argentina va a quedar al abrigo del Altísimo a partir de un momento. Tiene que pasar cosas, es lo que usted viene escuchando en nuestras reuniones, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios nos da esa dirección. Dios va a romper todas las estructuras humanas o humanistas en la cual se manejan los hombres, no importa si aún la religión por religión. Es decir, que lo que Dios va a hacer es su presencia, va a trazar soberanía en la nación, va a sacar la soberanía terrenal, por decir así, que es proselitista, y va a poner una soberanía celestial de verdad como nación. Entonces, para que estemos al abrigo, eso significa bendición de Dios sobre una nación. Pero entonces, por eso que se abrió el cielo acá hoy. Respecto de este cántico, se lo digo para que por eso se lo hice reiterar, porque tiene un contenido de unción y le transmito y le explico esto para que lo podamos hacer y usted disponga su corazón con toda la fuerza de su ser, cuerpo, alma y espíritu, con una apertura para que el Espíritu de Dios le pueda aceitar, permítame el término, aceitar con unción, aceitar su vida, aceitar su espíritu, su alma y aún su naturaleza humana. Así que vamos a volver a reiterar este cántico una vez más, pero tome entendimiento, suéltese, porque tiene un contenido de gozo también, tiene un contenido de gozo celestial, de fiesta espiritual celestial. Es una libertad, tiene el contenido de muchas cosas, lo que es la soberanía de Dios de verdad, cosas que todavía no conocemos. La única soberanía que se siente y se vive y se padece acá es la terrenal, que es la que trae todas las consecuencias que tenemos que pasar. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que es un abrigo, un verdadero abrigo. A esa sombra, a ese abrigo, de nada tenemos necesidad, pero se tiene que incorporar. Entonces,
Pues eso todavía no pasa en una nación, pero sí pasa sobre vidas y sobre lugares cuando la voluntad, el beneplácito de la voluntad de Dios lo quiere soltar, y cuando hay entendimiento profético para poder recepcionarlo, canalizarlo y alimentarlo eso. Porque Dios está queriendo eso en este tiempo. Solo que no haya la comprensión necesaria, quizá en todos los lugares a donde Él quisiera encontrarlo. O no haya corazones dispuestos, o no haya vasijas transformadas. Un poco de honra, al menos, un poco más de honra, como para que Él pueda depositar esto tan honroso, tan glorioso, que es su abrigo. Vamos a volver entonces a cantar esto de nuevo. Pero disfrútelo usted, es para que usted trate de recepcionarlo, por eso lo reitero, porque es una bendición que usted tiene que recibir. El
Vamos a orar. Vamos a orar. Usted ore desde allí, yo voy a orar desde aquí. Espíritu Santo, desata sobre de mi vida el tabernáculo de allá arriba, el del cielo, la imagen misma, en el nombre de Jesús. Señor, derriba todo tabernáculo religioso, toda sustitución que esté bloqueando la unción de la imagen misma, esa gloria de tu presencia, ese poder del Espíritu de Dios. Señor, derríbalo en el nombre de Jesús, toda esa estructura que está deteniendo esa sombra del Omnipotente para estar al abrigo, a tu presencia, en esa imagen misma de plenitud de gozo, de poder, de autoridad, en el nombre de Jesús. Señor, abre el cielo sobre de mi vida, dígalo, abre el cielo sobre de mi vida, en el nombre de Jesús, abre el cielo sobre de mi vida, ese abrigo, unja mi vida, llene mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo te doy gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Señor, yo quiero caminar bajo tu sombra, bajo tu poder, bajo tu unción, bajo tu gloria. En el nombre de Jesús, yo quiero caminar bajo ese fuego, bajo ese poder, bajo esa unción, bajo esa gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. Porque no hay tiempo. Pero yo sí le voy a tomar un preámbulo, en todo caso, de un principio que está en el Evangelio de San Juan, que sirve como para ubicarnos un poco, para entrar después en el tema específico que no lo vamos a hacer hoy. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8, de ese capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Versículo 8, 9, 10 y 11. Dice, y cuando él está hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ubicar. Está hablando de la obra del Espíritu Santo. Fíjense que el Señor había hecho una obra, es la primicia, descendió al reino de los cielos, a la tierra, hizo todo lo que tenía que hacer para dejar el cielo abierto, pero el que empieza a hacer la verdadera obra, sobre todo lo cristiano, aún de sus discípulos mismos, sus allegados, porque hasta que no recibieron el Espíritu Santo de Dios, estaban como cualquier otro, no eran nada más que religiosos, gente que tenía buena voluntad, pero nada más, pero no tenían el poder, no tenían la investidura de poder desde lo alto. Entonces vamos a analizar estos conceptos. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice que convencerá al mundo de pecado. Fíjense, vamos a ubicarnos en esto, ¿no? Porque dice convencerá al mundo de pecado. Por otro lado dice que el mundo no conoce a Dios, lo que significa el espíritu del mundo, ¿no? Estamos entendiendo. Dice que, sin embargo, ese Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. También dice de justicia y de juicio. Y mire lo que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Primera cosa que tenemos que destacar y darnos cuenta. Si el mundo no lo conoce al Espíritu de Dios, lo desconoce, es malo, lo odia, lo aborrece, lo confronta, lo ensucia, lo más que se encuentra dentro de un espíritu terrenal del mundo es religión, que por más que se hable de Dios o se proyecte a través de ordenanzas de culto, prácticas de culto que se quieran sacrificar en el sentido de rendir culto racional, se está haciendo a través de un espíritu religioso. Por eso el Señor dijo que mi Padre busca los verdaderos adoradores, los que lo hacen en verdad y espíritu. Pero mire, ¿por qué dice, por cuanto no creen en mí? Dice que convence de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿quiénes no creen en Él?
¿Y por qué dice que convence de pecado? Porque nosotros lo estamos analizando como cristianos desde el punto de vista que viene el Espíritu Santo, nos despierta, nos redarguye en su misericordia, nos perdona, nosotros entramos en amores con Dios y entonces nos damos cuenta que somos cristianos, somos de Cristo. Entonces nos está convenciendo en el amor de Dios de arrepentirnos como vieja criatura de todo lo que hicimos hasta ahí. Y empezamos como nueva criatura a caminar una nueva creación de una manera diferente. Nosotros la vemos desde ese lado, pero acá esto lo está observando del otro lado. Está diciendo que todos aquellos que no creen, lo único que van a recibir, de lo cual se van a dar cuenta, es que quedan en su pecado. ¿Qué pecado? El pecado original. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo vino y ganó una gracia. La trae el Espíritu Santo para los suyos. Y se recibe el llamado. No se olvide que el llamamiento y los dones son irrevocables. Se recibe por fe. Quiere decir que todos aquellos que somos cristianos tenemos la fe suficiente para saber recibir el Espíritu Santo y saber que somos cristianos. Pero todos aquellos que no creen, todos aquellos que menosprecian esa gracia, que no tienen la fe de salvación, porque hay que ser absoluto. No estamos hablando de los que son cabezudos, son tercos, son obstinados, que antes de que le den el lugar hacen cualquier cantidad de barbaridades y al final allá, cuando ya están en la lona, allí le dan el lugar y el Espíritu Santo entra y lo recibe, lo despierta y se da cuenta que estuvo caminando mal. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa, de los que no tienen la fe de salvación. No de todo es la fe. Entonces los cristianos, para saber que somos cristianos, tenemos que tener la fe necesaria a través de la cual nosotros sabemos que somos de Cristo, somos llamados. Eso es irrevocable. No se olvide que la palabra dice que lo que antes conoció, dice que predestinó y llamó. Cuando nosotros despertamos acá abajo, es por fe. Y para poder despertar por fe, es algo invisible, es un sentir, es una disponibilidad, es una disposición. No se olvide que dice que, pues está hablando de la obra del Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Es decir, que entonces todos aquellos que somos cristianos, nos damos cuenta en el mismo momento, cuando recibimos el Espíritu de Dios o el llamado, o la salvación, como usted quiera, llámelo o ubíquelo como a usted más le gusta, así nomás, ya sabemos que Dios nos perdonó en Cristo. O sea, ya estamos perdonados, somos lavados en cuanto al perdón por la obra de Cristo. Así que a partir de ahí nos tenemos que entrar a justificar a través de caminar la fe, pero esa es otra cosa. Ahí es donde nosotros ya tenemos que tomar la responsabilidad y la diligencia de caminar esa obra que inicia el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la empieza y la termina. El hecho de que nos despierte no significa que terminó la labor, la está empezando, es un camino, la terminará el día de la venida de Jesucristo para lo que en ese tiempo esté. Hasta allí el Espíritu de Dios va soltando en las naciones una madurez sobre el cuerpo de Cristo conforme lo que Él trae para cada tiempo de los tiempos de Dios. Pero entonces todos los que no tienen fe de salvación van a quedar en su pecado original. Y si nosotros vamos a lo que venimos compartiendo, dice, no se olvide lo que está en el Apocalipsis que dice la palabra, lo que son santos santifíquese más, y lo que son sucios ensúciese cada vez más. Es decir, acá hay una justificación libre. O dejamos que el Espíritu de Dios nos vaya incorporando, nos vaya cambiando, nos vaya transformando. O si no, lo que nos queda es otra cosa, nos vamos a ir ensuciando. Ahora, nosotros hablamos, pero hablamos como cristianos. Ahora, todos aquellos que no son de Cristo, si no son de Cristo, entonces son del diablo. Acá no hay que somos más o menos. O somos de Cristo, o son del diablo. Así que acá está una definición. La justificación de separar trigo de cizaña implica eso. Entonces, ¿por qué lo va a convencer al mundo de pecado?
Porque todos aquellos que están atados a lo terrenal y que no reciben lo celestial porque no tienen la fe de salvación, sus apetencias, sus anhelos, su conducta, su comportamiento está atado a todo lo terrenal, que es idolatría, es decir, que son personas que se han ensuciado, que finalmente sirven al diablo. ¿Por qué? Porque el padre de pecado lo ha ensuciado tanto, estoy hablando de los que no son cristianos, los ha ensuciado tanto que los maneja como títeres, es decir, que ellos caminan el carácter del diablo. Así que por eso lo va a convencer de pecado, porque cuando se den cuenta, porque la otra cosa que tenemos que observar es esto, una reflexión. Usted piense que si, se lo digo así para que comprenda, si una persona, usted le pregunta, ¿usted se quiere ir al cielo o al infierno? Hablo así para entender. Y no, va a decir que quiere ir al cielo. Otro le dirá, el infierno no existe. Pero si usted le pregunta lo que quiere la persona, le va a querer algo bueno, algo lindo. Entonces, imagínense que el diablo es padre de la mentira y a los primeros que engaña es a los suyos. A los primeros que engaña el diablo es a los suyos, a los hijos de él. Son los primeros engañados, para usarlos los tiene que engañar. Le puede hacer vanas promesas, le podrá pagar circunstancialmente de alguna manera y se sienten bien, se sienten poderosos, se sienten como que están bien pagos, caminando como caminan, pero es el padre de la mentira, es engañador. El resultado final de eso es que le va a convencer el Espíritu de Dios por confrontación que estuvieron equivocados. Es decir, cuando se manifiesten las cosas que Dios, y lo vamos acá nomás, no nos vamos al final, nos vamos acá a lo que Dios va a hacer en Argentina, todos aquellos que realmente no tienen la fe de salvación, los que la tienen van a despertar, los que no la tienen, realmente va a convencer el Espíritu Santo por diferencia entre los que son de Cristo y no lo son, que están equivocados. La manera que Dios tiene de convencer es mostrar que están equivocados. Que ser perverso es lo peor, la peor elección que pudieron hacer. Que el ser mentiroso, que ser homicida, que ser transgresores, corruptos, cuando hablo si son hijos del diablo, ¿no? Es la peor elección que pudieron hacer. Entonces allí se van a dar cuenta que se equivocaron. Y entonces ya ese es el problema de cada uno, porque Dios le va a mostrar las diferencias. Y de cola van a pasar a ser cabeza, y hablo como cristiano, en cuanto a la posición y la honra que el Señor va a dar a los cristianos a partir de un tiempo. No para perpetuarse en esta tierra, no la agarre por ese lado, por favor, pero sí para poder comenzar un nuevo tiempo, con más gloria, con más poder, con más gracia, para poder terminar en las naciones del mundo ese tiempo. Y no es el tema, así que por ahí no vamos a entrar. Así que el Espíritu Santo en este tiempo que viene va a convencer de pecado en Argentina a todos los que no son de Cristo. Le va a decir, muchachos, se equivocaron. ¿Qué va a hacer? Son del segundo redil, del otro redil que tiene el Señor, pero que no son de Él. Después dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sabe por qué dice de justicia? Que nos convence de justicia por cuanto Él va al Padre y los cristianos, los que son de Él, no lo van a ver más. Porque lo único valedero que trae el Espíritu Santo justamente es la justicia de Dios. Así que todos aquellos que no caminen la justicia de Dios, vamos a traducirlo. La palabra de Dios dice que la justicia de Dios es por fe. O sea, todos aquellos que no caminen el poder de la fe, sustentado en un carácter que es el carácter cristiano, que no busquen esa comunión personal con el Señor, entonces van a encontrarse de que su justicia, porque si no es la justicia de Dios, es la justicia del hombre, no sirve para nada. Cuando el Espíritu Santo haga en este país de Argentina esa sombra, el abrigo del Altísimo, el abrigo del Omnipotente, la sombra del Altísimo, la derrame como soberanía, lo que va a pasar es que todos aquellos que lo veían de lejos, que creían en su propia justicia, en su propia capacidad, en su propia inteligencia y sabiduría, y estaban en eminencia quizá porque tenían
como autoridad, un enseñoreamiento sobre las naciones, sobre los habitantes, pero en este caso de esta nación, se van a encontrar con que la única justicia valedera es la justicia de Dios, que está por sobre la justicia de los hombres, que hasta ahí se aplicó, cuyo fruto es trapo de inmundicia, por eso es la corrupción, la transgresión, la apostatación, la prevaricación. Así que allí el Espíritu Santo le va a decir, ve, mi soberanía, ¿se dan cuenta? Es esta es la justicia de Dios. Vamos a poner al derecho lo que está torcido. Ustedes que eran cabeza son cola, y lo que eran cola ahora yo honro y pongo cabeza. La otra cosa que dice es esto, dice, también convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando la palabra de Dios dice que separa el trigo de la cizaña, y cuando la palabra de Dios dice que Cristo fue puesto sobre las obras de las manos del Padre para que saque a victoria el juicio, está hablando de un juicio de separar trigo de cizaña. Para nosotros que somos trigo, los cristianos, es un juicio de salvación, restauración, de santidad que se va perfeccionando por el Espíritu Santo. Pero para todos los otros que no son de Cristo, que son del otro redil, entonces ellos, mientras las cadenas de Argentina sigan todavía con la hechicería, con la idolatría, con el espíritu religioso trabajando como están trabajando hasta el día de hoy, hasta ese momento se sienten fuertes, se creen que están en la verdad, pero están en un error y en una mentira, están en apostatación y prevaricación. Para Dios eso es abominación. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? Cuando vean la verdad. Cuando el Señor demuestre que el juicio de Dios sobre de Argentina, estoy hablando bien, no estoy hablando de un juicio final, estoy hablando en los eventos y acontecimientos, lo va a apoyar en su justicia en aquellos que son el cuerpo de Cristo. Entonces así todos aquellos que no son cuerpo de Cristo van a ser sacados y entonces van a quedar en la condición que lo va a convencer por la realidad. ¿Qué le va a convencer? Que se equivocaron. Que ellos que afirmaban, que hablaban, que decían, se estaban tomando en un báculo, como dice la palabra profética, que se va a quebrar el báculo de Egipto. Que dice que cuando se apoyaron se quebró. Se apoyaron en quien está vencido. Por eso ha sido ya juzgado. Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Por eso que todos aquellos que se creen, por alguna razón, de que porque les va bien, porque están en eminencia, porque tienen lo que se dice práctica vulgarmente el sartén por el mango, y se creen que están apoyados, ¿no es cierto? O aún apoyados por el área religiosa, que la religión no es de Dios, eso tampoco es, eso forma parte de lo que es apostatación y prevaricación, eso tampoco es de Dios. Entonces cuando se manifieste ese juicio, porque la soberanía de Dios se trace sobre una nación, y realmente su sombra cobije una nación, pero ordenada, no desordenada como hoy. Hoy la única soberanía que hay acá es la que está manejando el diablo y sus ángeles caídos. Pero resulta que ha sido juzgado y perdió. Cristo ya lo venció. Y entonces ocurre que los cristianos muchas veces parece que no sentimos que Cristo venció. Es decir, estamos muchas veces tan estrechados, tan cascoteados, tan golpeados, tan desanimados, tan venidos abajo, tan cansados, porque hay que entender que uno se cansa, que muchas veces parece que la victoria de Cristo no ha sido tal para nosotros los cristianos y que prevalece más el perverso, el impío, el inicuo, el corrupto, el transgresor, el apóstata, el prevaricador, que lo que son verdaderos. Esa es la sensación que uno tiene hasta que se desencadene un quebrantamiento repentino, se quite el velo que cubre la verdad y Dios muestre esto que dice acá, que su juicio muestra, quitando el velo, que aquellos que manejaban, a los que estaban en ese momento manejando un país como Argentina, estaban tomados de alguien que ya fue derrotado, que es el diablo. Entonces, esto que estamos viviendo es un proceso que está llevando el Espíritu Santo de Dios, en el medio de lo cual nosotros tenemos que empezar a entender un poco más de todo esto. ¿Sabe por qué?
Porque pareciera a veces que no llegamos a posicionarnos bien. Y hablo como cristiano. Es como que no estamos bien posicionados como cristianos en el cuerpo de Cristo. Y pareciera que el Espíritu Santo, la obra que está haciendo el Espíritu Santo, no está convenciendo a los incrédulos, no está convenciendo a los perversos, no está convenciendo a los abominables, no está convenciendo a los transgresores, no está convenciendo. Pero bueno, pero si no lo ven ni lo conocen. Los hijos del diablo, el espíritu del mundo, entendido proféticamente por lo que significa, no lo ve ni lo conoce, no sabe. Nada, es un extraño el Espíritu de Dios. Es más, lo odia, lo aborrece, lo contiende. Entonces, no hay que equivocarse. Esto, el fruto final, es un punto final. Esto es un tránsito. Y el Espíritu Santo, y está escrito, por eso se lo leí, que realmente está llevando adelante esa dispensación cuyo resultado ya está logrado y ganado por Cristo. Quiere decir que esto que estamos viendo, que están manejando las tinieblas, porque esto lo manejan las tinieblas, porque los frutos son tenebrosos, es porque Dios está probando la firmeza de la fe, la madurez en el carácter y la obediencia libre de los cristianos a los cuales están buscando allá. Porque ese Espíritu Santo que va a mostrar las diferencias, a lo que está buscando es a los cristianos. A lo que despierta, a lo que quiere madurar, a lo que quiere afirmar, es a los cristianos. Los otros lo ven de afuera. Los otros son incrédulos. Para los otros es una tontera y una locura total. Pero cuando se ve el resultado, allí el Espíritu de Dios va a mostrar que estaban equivocados. Ahora, todos los que son hijos del diablo, el hecho de que estén equivocados no significa que se van a convertir. Los que se van a convertir son muchísimos cristianos, le digo, muchísimos cristianos que hasta ese momento están adormecidos, tienen somníferos. ¿Por qué? Porque esa soberanía terrenal, esa atmósfera que se respira de cadenas, de hechicería, idolatría y espíritu religioso, lo ha nubilado, lo ha dopado, lo ha entorpecido, no le ha dado esa libertad necesaria, esa apertura necesaria en su mente y ese sentir en el corazón como para que ellos puedan recibir eso hasta ese momento. En ese momento se produce quebrantamiento repentino porque Dios busca los corazones quebrantados. Alguien que está en error, para que entre en la verdad, tiene que saltarlo al error. No, hablo de cristianos. Es decir, si son cristianos religiosos equivocados, extraviados, no pueden recibir el Espíritu Santo de verdad si primero no son quebrantados en su terquedad, en su extravío. Necesitan saber que están equivocados en lo que están equivocados. Y si son hijos del diablo, eso ni siquiera hablan de la salvación. Para ellos eso es locura. Ellos caminan, lo más que caminan es una religión. Y acá tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué diferencia podrá haber? Estamos hablando de espíritu religioso de cristiano y estamos hablando de espíritu religioso de impío, que son hijos del diablo y que no se van a convertir. ¿Cuál será la diferencia? Buena pregunta. Porque en definitiva los dos están en el mismo problema. La diferencia es que uno van a salir de eso. Por eso se habla del quebrantamiento repentino. Los otros no. Los otros no. Pero hasta ese momento, lo que estamos, por gracia y misericordia de Dios nada más, poder ver eso, poder tener un poco más de vista espiritual, de sensibilidad espiritual, y ver una enemistad en contra de la verdad cuando uno se afirma en esa verdad, porque lo ven como enemigo, lo ven, porque esto es como un partido de tenis o de ping-pong, uno le tira por un lado, otro se la devuelve al otro. Los que están de este lado dicen, no, ellos son. Y los que están de otro lado dicen, no, ellos son. Esto es algo que solo el Espíritu de Dios hace, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es una persona, y la persona está trabajando en cada uno de los cristianos, está reedificando las ruinas de un tabernáculo caído, que es nuestro pecado original,
Eso se tiene que ir para que quede el tabernáculo ganado por la gracia de Cristo, que es la nueva criatura. Entonces, esa es la importancia de darle lugar al poder de Dios, al Espíritu Santo, para que haga esto. Esto es muy importante. Tenemos que ser temerosos de Dios. Cuando digo temerosos de Dios, hablo bien, no miedo a Dios, sino amar lo que Dios ama. Temeroso de Dios, temor de Dios es un componente, se lo repito hasta el cansancio, por el que le entre finalmente y lo comprende. Forma parte del carácter de Dios, lo que Dios nos da es el carácter de Él. Temor de Dios es un componente del carácter de Dios, entonces no es miedo a Dios. Dios no se tiene miedo a sí mismo si lo que recibimos es de parte de Dios. No nos va a dar Él algo para que le tengamos miedo, si Él es amor. Es un componente, eso significa que es algo que a nosotros nos hace amar lo que Él ama. Él ama la santidad. Y entonces nos damos cuenta que nos falta más de eso. Porque sabemos, sin entrar en detalle, lo que es ser santo. Todas las cosas que habla la palabra que deberíamos ser y que todavía no podemos decir que la podemos caminar como Cristo lo caminó. Entonces, temor de Dios es eso, es en amor, es poder recibir algo nuevo que desconocemos, cambiar el sentir que tenemos. Hoy miro desde afuera y no estoy de acuerdo. Eso no, es demasiado, es místico, son cosas que son aberraciones, pero no importa, no vamos a entrar en eso pues no extenderlo en el tiempo. Y no es así. No, místico es aquel que... Misticismo es algo ideal, filosófico, imposible. Pero eso niega la fe. Si la fe dice que al que cree todo es posible, la palabra es absoluta, todo es posible, entonces ¿cómo vamos a hablar de misticismo? Eso es religión. La religión es mística. Porque ablanda la palabra, la trae abajo, la hace liviana, menosprecia, hace inmunda la sangre del pacto, es terrible. Eso sí es místico. Pero ser verdadero, no. Entonces, tenemos que llegar a darnos cuenta de esto para que la convicción de pecado es cuando viene el Espíritu Santo y nos alumbra y nos dice, mira, vos tenés que cambiar, tenés que aceptar que tenés que cambiar. Te está faltando esto y esto. No te hagas problema, pero tenés que cambiar. Pero sí, humillate en mi presencia, reconocelo, orá, querelo. Abrí tu corazón, date cuenta que estás en error, que tenés debilidades, que tenés obra de la carne, que tenés una manera de pensar que no era mía. Entonces, si vos no me das lugar, yo no puedo entrar de prepo, porque Dios trabaja en el libre albedrío. Dios no violenta a nadie. El diablo violenta, el diablo no le pregunta. Cuando le mete el error, le mete el espíritu religioso, le mete conceptos equivocados, no le pregunta a usted, ¿me permitís? No, viene de prepo. Usa personas que le quieren machacar errores, que se lo meten acá y acá, y después la lucha que tenemos es sacarnos eso, porque nos hacen cárceles espirituales. Y después cuando viene el espíritu de verdad, que viene profético, que viene para poner lo que necesitamos, encuentra que hay toda una infraestructura que tiene que derribarse primero. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de Cristo? Pasa siempre eso. Pero no importa, Dios lo hace. Acá lo que interesa es que entendamos. Entonces, lo que hemos leído es para que nos demos cuenta y enfoquemos bien las cosas. Esto es un proceso que va a llegar a un resultado. Allí el mundo va a ser convencido, el espíritu del mundo de Argentina, vamos a decirlo así para usar lo que hemos leído, va a ser convencido de eso que hemos leído. Y todos aquellos que sintonicen eso van a ser convencidos ¿de qué? De que estaban equivocados. La sartén, el mango de la sartén, Dios se lo va a dar a los otros. Y ellos se van a quedar con el fuego, no sé, de la sartén al fuego. Porque el mango no lo van a tener más. El mango del sartén estoy hablando. Entonces, esto es algo importante. Tenemos que darle lugar a Dios. Eso se llama Espíritu Santo. Si hay alguien al cual tenemos que dejar que trabaje de día y de noche, porque está en eso y viene eso, es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos va a convencer, nos va a transformar. Primero nos perdonó, es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, partamos de él. O sea, nos convence de que, nos tiene que convencer de que el Señor me perdonó, pero no en liviandad, sino yo tengo que sentir que me perdonó. Entonces, cuando yo recibo la misericordia de Dios para mi vida, yo tengo misericordia de mi prójimo, porque considero las debilidades que puede tener una persona, y entonces, o las ofensas que me hacen, no para meter la tierra debajo de la alfombra, pero sí para no juzgar, entender que las mismas debilidades que yo pude haber tenido, las mismas dificultades,
las mismas situaciones que me han rodeado, hay otros que la tienen. Entonces, si a mí Dios me perdonó y yo tengo testimonio, y me ha tenido paciencia en su misericordia, porque Dios no tiene una paciencia, solo Dios. Entonces, ¿cómo yo no voy a hacer lo mismo con alguien que está pasando por cosas en las cuales yo puedo haber pasado? Si yo no hago eso, soy un verdugo. Se ve, muchos verdugos en el cuerpo de Cristo. Ese enloqueció. Es como la parábola del que le debía. Le perdonó la deuda y cuando encontró ese que le habían perdonado a él, a su deudor, lo agarraba del cuello y decía, pagame o te mato, ¿no? Es una barbaridad. Eso forma parte del carácter del diablo, la parte carnal que tiene que volar de cualquier cristiano. Muy bien, vamos a terminar porque vamos ahora a compartir algo ahí. Pero esto que le compartí es importante, trate de entenderlo, trate de abrir su corazón para que le entre. Y lo que le digo, lo que hoy el Espíritu de Dios ha hecho es algo lindo. Espero que usted le dé valor, aunque no lo entienda, no lo visualice, no sé cómo decírselo para que me lo pueda comprender, pero le digo que lo hizo. Si usted le da lugar, usted se va aproximando un poco a lo que es padre de nación, para poder hacer discípulos, pero para no volar tanto, porque capaz que empieza a volar por ahí, no lo lleve a eso. Lo primero que tiene un padre de nación es el amor de Dios. Por eso decimos que Dios es amor. Él es Padre, Padre celestial, y se caracteriza por el amor de Dios, por su amor, por su misericordia. Así que para no volar tanto, lo más importante del abrigo del Altísimo es habitar en el amor de Dios, para que entendamos, habitar en esa atmósfera del amor de Dios. Y acá nos damos cuenta que necesitamos, y vaya que lo necesitamos eso. Muy bien, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, también vamos a orar por diezmos y ofrendas. No se olvide que todo lo que nosotros hacemos, como también el caso de los diezmos y las ofrendas, usted lo hace para el Señor, que forma parte del carácter que Dios necesita hacer en nosotros, que es ser un dador alegre para que Él nos bendiga, nunca se olvide de esto. O sea, que usted no lo hace para hombre, no es obligación, no es una imposición, no es un impuesto, no es un fastidio, sino que tenemos que llegar a sentir que es un gozo de hacerlo.